Bueno, ayer fue una delegación del gabinete. Fueron 3 ministros de Estado para instalar una mesa de diálogo con autoridades de Patás, con el alcalde que estuvo acá en los sets de Canal N, además el alcalde de Patás y otras autoridades, porque hay un pedido que hacen sobre todo las autoridades, que es reactivar la minería en la zona. A partir de la masacre, a partir de los asesinatos, una de las disposiciones que se dio es que no había más minería, ni informal ni legal. Lo que están pidiendo es reactivar la actividad. Sin embargo, hay que ver, no sé si podemos poner justamente las imágenes de cómo recibieron, están en pantalla, cómo recibieron en Patás a los ministros. Estuvo el ministro de Energía y Minas, estuvo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y estuvo el ministro de Defensa para instalar esta mesa que finalmente se instaló, evidentemente. Pero ese fue el recibimiento. Ese fue el recibimiento. La policía tuvo que contener, ojo, a la población. Los abucheos iban evidentemente para el ministro Montero, Jorge Montero, el ministro de Energía y Minas, que llegaba, ahí saluda a la gente, pero evidentemente los abucheaban. Han tenido que llegar con un montón de personal policial, no sabemos si también militar, levanta las manos, pero oigan, hay que escuchar a la gente, pues. Esto es lo que dice la gente. Esto es cuando la presidenta Boluarte sale y dice que no cree en las encuestas, que no tiene plata para pagar encuestas. Bueno, la gente dice esto. La gente en Patás abuchea a sus ministros. La gente en Patás y en todo el Perú abuchea a la presidenta Boluarte porque evidentemente están molestos, están preocupados. Lo que hay en Patás y lo que hay en otras zonas del país es crimen organizado. Así de simple, crimen organizado brutal que se cobra la vida de cientos de peruanos, además de destruir el medio ambiente, además de destruir la iniciativa privada y además de no pagar impuestos. Pero lo más importante son las vidas. Ahí está la mesa, ahí está el alcalde de Patás, que recibimos justamente acá en los estudios de Canal N. Escuchemos. Bienvenidos, ministros, a esta, mi querida llamada. Bueno, ahí está, no se llegó a acuerdos. Lo que decía el alcalde de Patás es que, bueno, que para él no ha sido una mesa realmente que haya llegado a algún acuerdo positivo porque no se va a levantar la actividad todavía en esta zona del país. Entiendo que han quedado reunirse el 8 de junio. El 8 de junio se va a volver a instalar esta mesa, pero hay malestar, ¿no? Hay mucho malestar porque realmente el problema de la minería ilegal evidentemente no se va a solucionar con una mesa de trabajo, no se va a solucionar entre 3 ministros. Es un tema mucho más estructural que involucra a otras instituciones como el Congreso de la República. Para analizar este y otros temas quiero presentar la mesa de análisis de esta noche. Estamos con Rodolfo Pérez, analista político y secretario del Partido Morado, y César Combina, excongresista y militante de Avanza País, a quienes agradezco por acompañarnos esta noche para ambos. Y quería empezar a ver, no entrar quizá al tema de la minería ilegal y los problemas, que eso lo vamos a tocar más adelante con el exministro Carlos Herrera Descalzi, pero sí la cuestión política de ver a ministros que llegan a una zona donde acaba de ocurrir una tragedia, como es el asesinato de 13 trabajadores, y que se han recibido de la manera que son recibidos. ¿Cuál es la lectura política que se debe hacer de lo que acabamos de ver? César. Bueno, buenas noches, Omar. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Y quiero empezar saludando a nuestro precandidato Philip Butters, que ha estado justamente reunido con la población de Tacna esta noche y tocando el tema de la minería ilegal. Porque no podemos tener políticos, precandidatos, personas que quieren liderar algo y que se corran de los problemas. Nosotros en Avanza País lo hemos dicho desde Tacna hoy día muy claramente y creo que el gobierno tiene que tomar el toro por las astas. En este caso es mucha pena, ¿no? Me da mucha pena que ministros de Estado sean recibidos con abucheos, que tengan que poner doble o triple policía en una zona que ya está militarizada. Es decir, esa zona tiene estado de sitio, no puede haber reuniones públicas, no hay ningún tipo de defensa de los derechos humanos. Puede ocurrir cualquier cosa y los ministros tienen que además mandar más contingente policial de Trujillo, de Chiclayo, de Lima para protegerse. Lo que muestran los ministros es una terrible debilidad y sobre todo demuestran de que no hay plan. Esa mesa de diálogo, y se los digo con todo cariño a los amigos de Patás que quizás tienen algún tipo de voluntad política para dialogar, esa mesa de diálogo no va a terminar el problema y no va ni siquiera a solucionar el problema inmediato, porque este gobierno carece de rumbo. El ministro del Interior, el ministro de Energía y Minas y el presidente del Consejo de Ministros, pero sobre todo la presidenta, no tiene ni idea de qué hacer con la minería ilegal. Si tú tienes un gobierno que está perdido en el espacio, no puede liderar un proceso de cambio.
Bueno, definitivamente la gente está bucheando porque el gobierno no tiene legitimidad. Yo he sostenido esto muchas veces, pero muchas personas lo cuestionan, pero el gobierno tiene 2% de aprobación. Ahora bien, ¿por qué este gobierno tiene 2% de aprobación? Porque su política de seguridad es un desastre. Pero a los responsables de esta política de seguridad, como el exministro Santibáñez, hoy en día son los máximos empoderados en Palacio de Gobierno al costado de la presidenta. O el exministro Adrián Sen, que fue quien minimizó la matanza de Patás, hoy va a ser premiado con una designación en las Naciones Unidas. Entonces, ¿la ciudadanía qué piensa? Que los responsables políticos de esta situación, hoy más que nunca, tienen más influencia en el gobierno. Entonces no va a cambiar nada. Ahora bien, el tema es qué va a hacer el Congreso. El presidente del Consejo de Ministros está señalando una fecha. ¿Qué van a hacer las bancadas frente a un gobierno que no tiene ninguna legitimidad? ¿Le van a dar la confianza a un gabinete que está manteniendo la misma política de seguridad? Una política de seguridad que no ha dado ningún resultado. Ese es el asunto. Un gobierno que no cambia nada y los problemas del país se siguen acumulando y no se están resolviendo. Ahora bien, las bancadas que durante tanto tiempo le han dado el respaldo a Dina Boluarte, ahora seguramente por la coyuntura electoral van a modificar su comportamiento. Veremos pues en el caso Avanza País qué es lo que va a hacer, ¿no? Claro, hay un punto clave, porque este 12 de junio van a ir a solicitar el voto de confianza. Entonces uno dice, a ver, ¿este gabinete realmente es un nuevo gabinete o es un movimiento de solamente algunas fichas? Adrián Sen que se va a Nueva York, por Arana que pasa de las sombras, porque se decía que el premier en las sombras pasa ya a la luz. ¿Merecen la confianza? ¿Avanza País le va a dar la confianza? La bancada de Avanza País va a tomar esto de forma autónoma porque siempre la bancada se separa de la militancia. Es una situación que respetamos nosotros abiertamente, pero si me preguntarían a mí como militante, yo diría que no merecen la confianza. No merecen la confianza porque no han cumplido en lo más mínimo, en cambiar personajes y en cambiar formas de gobierno. Formas de gobierno que se mantienen sin ningún tipo de respuesta frente a la inseguridad ciudadana, formas de gobierno que se mantienen manteniendo a todo un entramado de personajes que están completamente cuestionados, empezando por los puestos por el hermano de la presidenta y por otro lado, por personajes que son básicamente una moneda repetida, una ficha repetida de este gobierno. No ha habido ningún cambio real, se ha hecho un enroque terrible y yo creo que, por ejemplo, uno de los puntos que tiene que tomar en cuenta Avanza País y el Congreso para no darle el voto de confianza es el terrible cambio que ha ocurrido en el Ministerio de Economía. Con todas las diferencias que uno puede tener con este gobierno, porque las tengo y son gravísimas, creo que el señor Salardi era una pieza clave en la estabilidad económica y fiscal de nuestro país. Sin embargo, haber puesto a un político, a alguien que responde al gabinete del momento, a alguien que responde directamente a la presidenta y no a conceptos económicos y no a una ideología y no al país en el Ministerio de Economía es gravísimo. Pero la pregunta sería si este gabinete en realidad responde a la presidenta Dina Boluarte o responde más bien a un acuerdo con el Congreso de la República. Ahí está la designación del nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, que se dice un devoto de César Acuña, ¿no? O el propio ministro de Economía, que también tiene vínculos importantes con el fujimorismo. Creo que se va a ver en el voto de confianza. Y en el voto de confianza se verá finalmente. Yo creo que esta situación de que una bancada es distinta de la militancia y la dirección de un partido político, en la situación en la que está el país, de tremenda crisis de inseguridad, eso no puede darse. Y también yo considero que muchas bancadas, ahora por cálculo electoral, están quitando su respaldo, pero le han dado oxígeno a los gabinetes, han respaldado 2 gabinetes que nunca tuvieron las competencias para resolver los problemas del país. Lo que pasa hoy es una consecuencia de haber dejado a Dina Boluarte en el poder y evidentemente a los ministros que ella ha estado ahí. El hecho que no se haya impulsado una vacancia contra Dina Boluarte. Pero ahí sí, Rodolfo, yo sí te diría que no es solamente el caso de Dina Boluarte. Avanza País, por ejemplo, sí tuvo una posición muy firme desde el inicio de este gobierno que es de Perú Libre. Este gobierno, tanto el de Pedro Castillo como el de Dina Boluarte, ha tenido a personas y a grupos que han sido 100% de oposición. En este caso, Avanza País no puede someterse a una posibilidad, por ejemplo, de un cogobierno, ni con Pedro Castillo ni con Dina Boluarte. Y un tema más claro no puede ser que cuando se ha convocado, por ejemplo, al CEPLAN, en los últimos días, al Acuerdo Nacional, nuestro secretario general, Luis Flores, ha sido el único que ha dicho que no se va a sentar con acusados
vinculados con terrorismo, que han sido convocados por el mismo gobierno de Dina Boluarte. Claro, la tesorera de Vladimir Cerrón. Entonces, en nuestro caso es clarísimo, nosotros somos una oposición muy firme, pero si habría que darle una esperanza a un gabinete nuevo, si habría que darle una esperanza al país de que pueda respirar 8 meses o un año hasta las elecciones, lo haríamos. Y claramente, yo al no ser congresista, yo al ser un militante, no puedo obligar a mis congresistas que me representan a votar de tal o cual forma, pero sí les puedo decir y recomendar, como haces tú, como hago yo, como hace Omar, a decir que escuchen a los peruanos y se mantengan en esa posición de oposición, porque Dina Boluarte es la continuidad de Pedro Castillo. Ahora, y dado que pone sobre la mesa este tema, ¿no? Porque claro, muchos dicen, a ver, la presidenta tiene una cantidad de investigaciones, miente, sí, pues está demostrado que la presidenta miente, pero francamente el mejor camino también sería una vacancia desde el Congreso de la República para Dina Boluarte en lo que queda ya de este gobierno. Lo que pasa es que ese es el tema. Ahora, a un año de las elecciones, uno dice, bueno, no tiene mucho sentido, pero las investigaciones y las denuncias contra Dina Boluarte han estado desde el inicio de su gobierno, con las matanzas, el tema de los Rolex, el tema de la influencia de su hermano en la gestión pública. Todas esas eran causales de vacancia. Uno dice, Dina Boluarte es la continuidad de Pedro Castillo, pero eso no, esa actitud que tuvo Avanza País y otros grupos parlamentarios con Pedro Castillo no ha sido la misma con Dina Boluarte. Cuando se impulsaron las vacancias con Pedro Castillo, Avanza País y otros grupos políticos dijeron a favor. Y cuando se impulsaron las vacancias contra Dina Boluarte, dijeron, no, eso desestabiliza el país, ¿cómo vamos a hacer algo así? Entonces, ese doble rasero, ese doble comportamiento es lo que la ciudadanía está identificando y lo que ve, más que una oposición, es un gobierno, un pacto entre los partidos políticos que le dan sostenibilidad a una presidenta que hace mucho tiempo merece la vacancia. Sí seguían el mismo criterio que tuvieron con Pedro Y Castillo. solo como detalle para que conteste, Justamente. pero me llama un punto ahí, porque claro, Avanza País sí está en la mesa directiva del Congreso con el congresista Cabero, y en esa mesa estaba Valdemar Cerrón. Ahí no he tenido problema en pactar. Creo que soy la imagen viva de todo lo que tú has mencionado, pero en positivo. Es decir, el único que pidió la vacancia presidencial de Pedro Castillo y de Dina Boluarte desde el 29 de julio del año 2021 fui yo. Otras personas fueron a tomarse fotos con Vladimir Cerrón, fueron a tomarse fotos con Dina Boluarte, con Pedro Castillo. Mientras tanto, nosotros estábamos en las calles. Y estuve con varios de estos congresistas, Alejandro Cabero, a Adriana Tudela, que nos acompañó en todas las marchas contra Pedro Castillo. En este caso, una ex miembro de la bancada, Patricia Chirinos, fue la primera en presentar la vacancia presidencial de Pedro Castillo, que incluía las denuncias que hicimos a Dina Boluarte por ser la tesorera de Perú Libre. Es decir, creo que a Avanza País no se le puede criticar eso. Peor aún, dentro de los invitados que tuvo Avanza País fue el tercer intento que se logró de la vacancia de Pedro Castillo a cargo de Eduard Mala. Es decir, creo que Avanza País es la oposición real de este gobierno. Nuevamente lo que estás diciendo es que efectivamente tuvieron una oposición firme contra Pedro Castillo. Nadie está negando contra eso. Pedro Castillo y Dina Boluarte. No, Ojo. pero Dina Boluarte asumió la presidencia y se acabó su oposición firme contra Dina Boluarte porque le plantearon mociones de vacancia, la plantearon investigar. Y Avanza País no ha respaldado eso y le ha dado la confianza a los gabinetes. No solo eso. No solo Avanza País, o sea, varios grupos políticos en el Parlamento. Una cosa es por renovación, distintos motivos, una cosa es ¿no? renovación, una cosa es Somos Claro. Perú, una cosa es Alianza para el Progreso y otra cosa es Avanza País. Avanza País ha sido firme contra, por ejemplo, los miembros del gabinete que han sido procesados por censura. Entre ellos Ministerio del Interior, entre ellos Ministerio de Energía y Minas, también el propio Adrián Sen. Hemos sido firmes en casi todo eso. Pero además no solo Adrián Sen ha eso. estado más de un año como presidente del Consejo de Ministros. Y era evidente que era una persona y esta que, bancada- desde que asumieron, era evidente que era una persona que no daba la talla para ser presidente del Y Consejo esta, de y Ministros. esta bancada tan pequeña de Avanza País ha sido la única que ha mantenido una voz de derecha y de oposición durante todo este periodo. Tanto así como te digo, las únicas 3 propuestas de vacancia presidencial que incluyen delitos a Dina Boluarte han sido presentadas por Avanza País las 3 veces. Y el día de ¿Qué hoy... pasó cuando asumió la presidencia? y el día o sea, de hoy- cuando asumió la presidencia, ¿esos delitos desaparecieron? No, no de entiendo. ninguna forma, de ninguna forma. Tanto así que, por ejemplo, yo creo en la vacancia de Dina Boluarte. Pero Entonces, ¿por qué no lo están impulsando desde bueno, Avanza País? porque los congresistas de Avanza País, en estos momentos han tenido que seguir un régimen constitucional. Yo no voy a promover un golpe de Nuevamente, Estado ¿por a qué? una persona que ha sido correctamente elegida. ¿Por qué? Y Pedro Castillo tampoco fue No, correctamente elegido. Pedro Castillo es un criminal. Dina Boluarte, para mí, también ha cometido Ahora, delitos y pero merece la vacancia. solo para No hacer entiendo ese doble rasero. la verdad. Solo para hacer la Es diferencia coherencia. y tratar de ponerlo sobre la mesa, ¿no? A Pedro Castillo se le investigaba y se le
investiga en el Ministerio Público por graves casos de corrupción. A Dina Boluarte también se le investiga por Claro que casos sí. de corrupción. Pero la diferencia con Castillo y Boluarte es una y es bien grande. Castillo quiso convertirse en un dictador, es decir, Castillo quiso dar un golpe de Estado para intervenir las instituciones democráticas del país. Es eso lo que termina gatillando realmente su caída y acelera la vacancia, porque hasta cierto momento, hasta el 7, previo a ese 7 de diciembre, No se tenían los votos. no había los votos suficientes, ¿no? Ese es un gran diferencial, creo yo. Y Avanza, y en el Avanza ca- y País en el- ha sido la única organización que ha estado tras la investigación de Dina Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Además, ha propuesto las 3 vacancias a Pedro Castillo, algunas que no lograron ni siquiera 10 firmas o 10 votos. Acuérdense de los congresistas que decían que no estaba en agenda la vacancia. Para Avanza País siempre estuvo en agenda. Pero además, no solamente que estuviera Pero siempre- separada de Pedro Castillo, sino que Dina Boluarte y Vladimir Cerrón eran parte de un proceso. Avanza País Ya, no pero- se va a comer no se va a comer el Ya, pleito ya, de defender pero- un gobierno pero de Perú la- libre. el tema también, si bien hecho la diligencia Castillo, que es verdad que hay un blindaje a Dina Castillo, es decir, A Dina más allá, Boluarte. a Dina Boluarte, perdón, ya se me mezclaron una fusión confúndelo, increíble confúndelo. esa, Dina Castillo. Pero vamos, lo que ha pasado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sin hablar de la vacancia, se archivaron las investigaciones. Esa es una decisión- Vamos con esa es una eso. decisión completamente Pero terrible. por favor, el caso Rolex, el caso de su hermano, el caso de las muertes por la represión de este gobierno. Hay varias causales de vacancia, así como el caso de Pedro Castillo, que me parece grave, pero yo creo que la señora Dina Boluarte debió ser vacada por muchos hechos gravísimos durante su gobierno. Dina Boluarte Y no ahí- debió llegar ni siquiera a ser presidenta de la República. Y Bueno. eso lo hemos defendido también. Bueno, pero el punto es que cuando Dina Boluarte asume la presidencia de la República, tanto Avanza País como muchas bancadas que están en el actual Congreso cambiaron radicalmente su actitud. Tuvieron una actitud completamente diferente, complaciente. Fueron a Palacio de Gobierno los congresistas que con Pedro Castillo no iban, porque ahora señala de No, que... cada vez que se ha convocado a los grupos parlamentarios, ellos han acudido. No, pero- En nuestro caso, por ejemplo, Avanza País ha dejado de acudir a las reuniones justamente porque estamos en contra de Dina Boluarte y estamos de una forma opositora. Lo hemos mostrado no solamente en varias solicitudes que Dina Boluarte ha hecho, Avanza País, al presidente Aldo Borrero, sino que además lo hemos mostrado con la convocatoria de ese plan. Ahora, en el caso, por ejemplo, del blindaje del Rolex o lo que ustedes puedan decir, que a mí también me parece nefasto, la realidad es de que hay un grupo de bancadas que sí protegen a Dina Boluarte y que están en este momento en un cogobierno. Avanza País no está en un cogobierno, no tiene un ministerio, no respalda a ningún ministro, no blinda a la propia Ya, Dina pero Boluarte. sí son parte de la mesa directiva. Claro. Son pero- parte de la mesa directiva y eso es una respuesta que tendrá que dar la bancada. Ya, pues, No, pero ahí pero- sí, ahí pero sí ese, están. ese es el punto. El punto es que cuando Dina Boluarte asume la presidencia, hubo la oportunidad de que se convoque a unas elecciones anticipadas y se hicieron varios proyectos para el adelanto de elecciones. Dentro Sí, de estos proyectos, Avanza País sí, lideró un y- proyecto para el y no, convocatoria de elecciones. y no buscaron la salida. Y las posibilidades de vacar a Dina Boluarte por incapacidad moral han sido las mismas o peores que con Pedro Castillo. Como bien señala Omar, sí, pues Pedro Castillo finalmente da ese mensaje, da un golpe de Estado y obviamente da una causal específica de vacancia y la excusa perfecta para que el Congreso lo pueda vacar. Que aún hay un cuestionamiento sobre la forma como fue vacado. Pero más allá... Pero más- por eso, no más podemos allá de decir ese que es tema, excusa dar un golpe de Estado. pero más ¿no? allá- O sea, no me refiero a excusa. defender a un golpista, eso es, No, eso es inaceptable. Nadie está defendiendo a un golpista. Lo que se está diciendo es que dio la excusa perfecta para que pueda haber un consenso suficiente Gracias en el a Dios. Parlamento para la vacancia de Pedro Castillo. Sin embargo, en el caso de Dina Boluarte ha habido una protección de los grupos políticos, ya sea porque han hecho cogobierno con Dina Boluarte o han querido sacar beneficios en el Parlamento ocupando cargos en mesa directiva, porque al final, si esta presidenta, que usted señala que es la cajera de Cerrón, también entre las cosas que está investigada y que está cuestionada es por encubrir al señor Vladimir Cerrón. Claro que sí. Que es prófugo de la justicia. Entonces, si se es oposición a un hecho tan grave como que la presidenta de la República le haya dado su vehículo personal para que huya de la justicia un prófugo, que es gravísimo, es algo realmente Totalmente. gravísimo y es inmoral, como la bancada de su partido y otros partidos en el Congreso que dicen ser oposición a Cerrón,
no hacen fiscalización y no plantean una vacancia de incapacidad moral por eso. Avanza País no ha blindado a Dina Boluarte en ningún momento frente al caso ni Rolex, ni Cofre, ni ninguno de esos casos. De hecho, hemos sido los más críticos sobre eso y seguimos siéndolo. Lamentablemente es una bancada pequeña que no logra los votos. Es como echarle la culpa, no sé, pues a cualquier no agrupado porque no se logre la vacancia. Yo tengo graves discrepancias con algunos no agrupados, como el caso de Carlos Anderson. Eso no quiere decir que pueda inventar de que porque la mayoría del Congreso está blindando a Dina Boluarte le echo la culpa a Carlos Anderson. En mi caso, por ejemplo, yo estoy contento con la posición de Avanza País. ¿Quiénes sí están blindando a Dina Boluarte? A mí me parece claramente que los que están blindando a Dina Boluarte son Alianza para el Progreso, Perú Libre y Fuerza Popular. Y logran ellos una mayoría parlamentaria. Pero ¿por qué están en la mesa directiva con ellos? ¿Por qué ustedes están, si ellos son los que blindan a Dina Boluarte, ¿por qué ustedes están en la mesa directiva con ellos? Por eso, la mesa directiva es una cosa y el blindaje de estos grupos hacia el gobierno es otra cosa. Nosotros Ahora, no blindamos a nadie. Si me permiten cambiar un poquito el tema, irme más al proceso electoral, porque se puso interesante el debate, sí me gustaría conocer su opinión, dado que entiendo el señor Gombina va a ser candidato al Senado, al Congreso. No he decidido todavía una no está. candidatura, pero sí Pero bueno, me gustaría voy a apoyar a Avanza País. ¿Qué opinan de este proyecto que nace del Congreso de la República, nace del congresista Arturo Alegría de Fuerza Popular y que firman además otras 10 bancadas para que los congresistas puedan hacer campaña política? Es decir, para que sean exonerados justamente de lo que tiene que ser la obligación de ser neutrales. Omar, cuando yo fui congresista, gran parte del tiempo pequeño que fui congresista fue el proceso electoral del 2021. En ese proceso electoral fui el único congresista que no pidió semana de representación, que no viajó, que no hizo campaña, que no apoyó y mantuvo la neutralidad electoral. Pero vimos cómo más de 125 parlamentarios sí lo hicieron y era uno de los más críticos. Yo sí creo que este proyecto va a ir en contra del proceso electoral, de la neutralidad, pero sobre todo va a ir en contra de los ciudadanos, porque el dinero que se va a utilizar para supuestamente hacer semana de representación se va a terminar gastando como lo hacía Cecilia García, Pepe Luna de Podemos, haciendo sus campañas al Parlamento andino, o como lo hizo parte de la izquierda para apoyar a Pedro Castillo. Con la plata de todos los peruanos se va a hacer proselitismo. Esto no solamente debe ser sancionado ética y moralmente, sino debe ser sancionado penalmente. Y me parece que este proyecto es un retroceso a lo que tenemos el día de hoy. Es digamos, poco equitativo, porque claro, si yo soy candidato y no soy congresista, yo tengo que hacer campaña con la mía. Claro, el problema es que ya los congresistas están haciendo esto. En las semanas de representaciones ya están usando las semanas de representación para hacer proselitismo político. Este proyecto de ley lo que quiere es formalizar una situación de hecho que es cuestionable. Dentro de poco van a presentar un proyecto de ley para legalizar a los mochasueldos, seguramente. Entonces, yo creo que hay, primero, obviamente, oposición radical a un proyecto de esa naturaleza porque rompe en general un principio de neutralidad política que siempre deben de tener las autoridades. Pero además creo que nos tiene que llevar a un debate mayor. La semana de representación del Parlamento debería ser eliminada. Y considero esto porque se ha desvirtuado completamente. La función de un congresista, de acuerdo a la Constitución, es legislar, fiscalizar y representar. Las funciones de representación propiamente del congresista las tiene que realizar en todo momento. Y si tiene que realizar viajes porque son necesarios para cumplir su función de representación, que lo sustente ante el Parlamento, que rinda cuentas de ello, pero que no se dedique una semana a hacer esta situación de semana de representación. Creo que ya es momento de tener un Congreso más transparente, más moderno y más eficiente en ese sentido. La semana de representación hoy por hoy no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo es que encima los congresistas reciben una bonificación por esa semana de representación. Y un poco lo que señala César es que encima les vamos a pagar para que hagan proselitismo político por sus partidos. Es increíble, disculpa Omar, porque este es un tema que yo cuando fui congresista presenté un proyecto de ley para eliminarlo, lo archivaron a las 24 horas, lamentablemente los colegas de la Comisión de Constitución, encabezado por Omar Chejade, lo archivaron, ¿por qué? Porque no entienden de que el político no puede vivir de la plata del Estado, no puede vivir de la plata de los otros, no puede hacer campaña con eso, no puede crear un partido con los recursos del Estado. Y en este caso, la semana de representación, coincido plenamente tanto con Rodolfo como con el ex oficial mayor, el señor Chevasco, se ha desnaturalizado. Ahora, ir de viaje a París o ir de viaje a Roma es semana de representación para un congresista elegido por Puno. ¿Cómo es posible que no tenga una oficina abierta a las 24 horas en Puno? ¿Cómo es posible que no regrese a Puno? Pero además, cuando regresa le tenemos que pagar un hotel. ¿Acaso él no ha sido elegido por Puno y tiene una casa en Puno? Es increíble. Yo cuando fui congresista no cobré ni una semana de representación y creo que la verdad
eso no cambia tu labor parlamentaria porque tienes que representar a tu pueblo y como dice Rodolfo, lo representas en cada momento, en cada reunión, en cada entrevista y en cada visita. Ahora, solo para terminar, bueno, no nos dio el tiempo, la designación, muy rápido, la designación de Gustavo Adriancén como nuevo representante del Perú ante las Naciones Unidas es, de alguna manera, una cachetada al Congreso que estuvo a punto de censurarlo si es que él no renunciaba. Sí, claro, sin ninguna duda. Nuevamente, lo que está haciendo el gobierno es reciclar a los ministros que el Congreso ya llega a una situación que no pueden defenderlos más y sus renuncias o sus censuras son inevitables y los está reciclando en puestos claves, muy bien pagados, con las máximas comodidades. Claramente es un insulto, yo no creo que es un insulto al Parlamento, porque yo tengo una posición muy crítica del rol del Parlamento en torno a Dina Boluarte. Es un insulto al país, porque definitivamente el señor Adriancén ha cumplido una pésima función como presidente del Consejo de Ministros y que le premien dándole de alguna manera una de las embajadas más importantes y una de las representaciones del Perú en el extranjero más importantes que existen, es un insulto al país. Sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Un contexto global complejo. Muchísimas gracias a Rodolfo Pérez, analista político, y a César Combina, ex congresista y militante, actual militante de Avanza País. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.